a nuestros colegas en las sedes alternas. Tenemos en este momento al Colegio de la Frontera Norte, por ahí. Buenos días a todos. Y estamos a la espera de que se enlace el Instituto Mora. Bueno, pues muy bienvenidos a esta conferencia magistral, el desarrollo latinoamericano y sus controversias, que se organiza en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias a través del programa Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo, en colaboración conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de su nueva y brillante, la nuevecita Facultad de Estudios Superiores con sede en Cuautla, representada hoy por el doctor Humberto García Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, por parte del CRIM nos acompaña el doctor Prudencio Moqui, que es el responsable también de esta actividad. Para mí es un gusto darle la bienvenida al doctor Oscar Madoeri, profesor docente de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en el tema que nos ocupa el día de hoy. Él estará dándonos hoy una conferencia magistral y mañana impartirá el curso Contribuciones de un pensamiento político situado en América Latina. Yo creo que en este momento, aunque ha habido varios a lo largo de los últimos decenios, pero el tema de desarrollo o hablar sobre dónde estamos en temas de desarrollo es un tema que no se agota, es un tema que hay que revisar continuamente. Hoy necesitamos más que nunca armarlo y tomarlo de varias aristas, y qué más importante que escuchar qué está pasando en Latinoamérica, cuáles son las distintas posturas alrededor de, yo no sé si de este modelo, de estas tendencias, de estos procesos desarrollistas que están ocurriendo, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, ambiental, cultural. Nos interesará mucho escucharlo. Antes de escuchar al doctor Maori, yo le quisiera dar la palabra al doctor Prudencio Moqui para que nos presente un poquito más acerca de esto. Muchas gracias. Simplemente la idea de este seminario ya lleva un tiempo, digamos, a través de nuestro programa AGUAEN, y al mismo tiempo lo hemos configurado en esta segunda sesión con el doctor Oscar Madoeri, con distintos programas, digamos, del CRIM, a los cuales obviamente participan como convocantes, digamos, de este evento, ¿no? De una parte, estudios sobre equidad de género, estudios socioambientales, estudios regionales, y al mismo tiempo cultura, política y diversidad son los programas, digamos, convocantes del evento, ¿no? La idea en general es, como decía el director, al cual obviamente agradezco mucho el esfuerzo por traerlo al doctor Madoeri, es precisamente discutir las controversias sobre los enfoques, sobre las teorías, sobre las prácticas en los procesos de desarrollo latinoamericano, y al mismo tiempo ubicar, digamos, categorías que nos permitan identificarlo tanto a las críticas a la visión hegemónica de los procesos de modernización en América Latina, así también como las alternativas dentro de los modelos de desarrollo, y al mismo tiempo, sobre todo, bueno, el desarrollo sustentable, el desarrollo humano, y al mismo tiempo aquellas otras alternativas que plantean la superación del desarrollo, que van más allá del desarrollo, como el postdesarrollo y particularmente las visiones del buen vivir en América Latina. Es un gran gusto en este sentido tener a Oscar Madoeri,
especialista en los temas, un investigador distinguido, un entrañable amigo por otra parte, y al mismo tiempo creo que muy destacado sobre todo en este tema específico, digamos, en los cambios que en el último periodo, en las últimas etapas, digamos, ha tenido el proceso de desarrollo en América Latina. Entonces, bueno, para mí realmente bienvenido, Oscar, estamos muy contentos y es un honor tenerte entre nosotros. Le paso la palabra a Humberto, que nos va a presentar un poco más del currículum del doctor. A ver, si tú hablas, a lo mejor no necesitamos el micrófono. Pero el currículum... Aquí lo estamos ahí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí, personalmente, estar colaborando aquí con el doctor Prudencio Mochi, con quien he tenido una muy buena relación, muy poco tiempo de trabajo y de amistad. Y bueno, agradezco la invitación y la hospitalidad del CRIM también. Están algunos estudiantes acá de la UAM que están muy interesados en estos temas ahora. Y bueno, en nombre del cuerpo académico que represento, que es Estudios Estratégicos Regionales de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, pues les agradecemos la invitación y esperamos ir colaborando. Bueno, el doctor Oscar Madueri es docente e investigador de la Universidad Nacional de Los Rosario, director de la Maestría en Desarrollo Local de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y la Universidad Autónoma de Madrid, España, entre el 2001 y 2012. Ha sido coordinador de la Red Latinoamericana en Desarrollo Territorial y Empleo de América Latina y el Caribe entre el 2009 y 2013, secretario de Desarrollo en Rosario, Argentina, del 2004 al 2007, coordinador del Plan Estratégico de la Región Rosario 2003-2005. Sus líneas de investigación versan sobre políticas de desarrollo territorial, pensamiento situado en América Latina y economía solidaria. Ha publicado varios libros y artículos en revistas internacionales sobre estos temas, entre ellos el desarrollo como categoría política en 2012, 3 tesis para una reinterpretación política del desarrollo en 2013, las políticas activas de empleo en Argentina entre el 2003 y 2013, y la disputa por el sentido del desarrollo en 2014. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a doctor. Muchas gracias por haber asistido después de un viaje tan largo desde Argentina, y es un gusto para nosotros tenerlo por acá. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mejor no sé si hace falta. ¿Se escucha bien, no? Pero a lo mejor pero para la... A ver, ¿pero se escucha bien? ¿En el colegio se usa? ¿Se escucha? ¿La escuchan acá? ¿Sí? Okay. Dice que sí. Bueno, sí, porque es mejor, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme para mí siempre poder visitar este hermoso país que por suerte con la entrañable amistad con Prudencio, con Cristina, ellos siempre me dan una posibilidad de venir por aquí. Y realmente creo que en un momento también muy interesante para discutir estos temas, porque efectivamente la cuestión del desarrollo en América Latina está otra vez en el tapete, ¿no? Está en una primera línea de reflexión y de acción. Y en lo personal a mí me encuentro en un momento así también de reinterpretaciones, de revisiones y de nuevas búsquedas, como tú decías, ¿no? En la presentación. En estos últimos 10 años es como que el tema del desarrollo nos vuelve a convocar, y hay ahí estados de ánimo diferentes, ¿no? Casi personales y sociales. En lo personal, hace alrededor de 20 años que me involucro en estas cuestiones, y cierto que uno ha pasado por distintos momentos, de euforias al principio, cuando trabajábamos particularmente la mirada territorial del desarrollo, y entonces entendíamos que en un contexto de globalización que nos daba sobre todo malas señales y malas expectativas,
desde lo local, desde los territorios, se podían construir alternativas. Y eso fue muy fuerte y muy rico en América Latina, y hay todo tipo de experiencias para destacar allí. Algunas muy buenas, otras que han quedado en el camino, y nos dejó sobre todo aprendizaje. Después entramos en una etapa, creo yo, en lo personal también y lo social, de cierto escepticismo, ¿no? Donde con otras lecturas empezamos a incorporar estas miradas del postdesarrollo, o olvidarnos del desarrollo porque está muy vinculado a la matriz moderna, a la civilización occidental, al capitalismo, que estaba mostrando su versión más depredadora, entonces salirnos del desarrollo. Y esto también ha sido muy fuerte en las producciones teóricas, académicas y en las experiencias concretas que se han dado en la región. Y hoy pareciera que daríamos una nueva vuelta tratando de, bueno, no matemos al niño, no tiremos al niño con el agua sucia, ¿no? Tratemos de sacar todo aquello feo, contaminado que tiene el desarrollo, pero sigamos rescatando alguna idea que nos permita sintetizar aspiraciones sociales. Ustedes saben que yo hace años que hago una práctica con los alumnos, pero también así en talleres de reflexión con actores territoriales. Y la pregunta es muy básica, bueno, definan en un concepto de desarrollo. Y la verdad que en el 99% de los casos, o sea, casi siempre, la definición es altamente positiva. Bienestar, calidad de vida, empleo, salud, igualdad, expectativas, toda una serie de connotaciones que nos da la pauta de que en nuestro imaginario el concepto, la palabra de desarrollo sigue siendo muy fuerte y muy movilizante. Aglutinamos y sintetizamos en ella toda una serie de aspiraciones que hacen pensar que si dejamos de hablar de desarrollo, probablemente no tengamos con qué reemplazarlo. Es cierto que hoy está con mucha fuerza toda esta nueva mirada del buen vivir, que me voy a referir a ella en particular en un momento, que probablemente esté apareciendo como el concepto que haya que buscar y que nos ayude a reemplazar. Pero les aseguro, y a aquellos que se han involucrado en esas lecturas, que la polémica que existe en torno al concepto de buen vivir, vivir bien, summa causale, summa camae y demás, es enorme, con lo cual nos da la pauta de que estamos ante una nueva categoría en construcción, en alta polémica, que a veces polemiza abiertamente con el concepto de desarrollo, pero otras veces busca sintetizarse. Y entonces uno ve, por ejemplo, que el gobierno de Ecuador saca los planes de desarrollo que le llama Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Y entonces donde genera toda una serie de políticas de desarrollo, lo dice explícitamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo del buen vivir. Es decir, está ahí, está en una zona gris todavía, ¿no? Entonces, en función de esas cuestiones, yo decía, es muy oportuna esta invitación que me hacen los colegas y este momento que estamos aquí para dialogar, para poder plantear tal vez más preguntas que respuestas traigo aquí, pero generar así un debate, ¿no? Una polémica sobre estas cuestiones, sobre qué hacemos con este concepto tan rico, a su vez tan contradictorio, y de una historia tan dura y difícil en América Latina como es el del desarrollo. Y hace un tiempo vengo tratando de sintetizar esas cosas que están en la cabeza en un escrito que me hubiera gustado haberlo terminado para este momento, pero está en un borrador bastante avanzado, me voy a referir a ello ahora y en todo caso después Prudencio ya lo tiene como para compartirlo y demás. Y que es un esfuerzo de síntesis basado en una idea. Bueno, ¿qué ha pensado América Latina? ¿Qué hemos pensado y qué hemos hecho y estamos haciendo desde América Latina en la cuestión del desarrollo? Por supuesto, es una pregunta sumamente pretenciosa, abarcadora, no la vamos a agotar ni en una conferencia ni en un escrito, pero sí tirar lineamientos abiertos para compartir
y polemizar si vale el caso. Y a mí me parece que hay toda una un campo de interpretación, al no tener todavía un concepto más firme y más concreto. Me gusta hablar de campos de interpretación, donde uno en un campo de interpretación involucra varias teorías. Es un campo de análisis. ¿Qué es que dice que América Latina es territorio de ausencias? Para decirlo así, en cierto modo metafórico. Es decir, porque el problema del subdesarrollo latinoamericano es que le faltan cosas. América Latina o es atrasada, o es inmadura, o es impura. Es decir, es un territorio, claro, es un territorio que tiene carencias respecto de modelos supuestos con los cuales nos tenemos que reflejar, parecer y algún día nivelar. Es decir, hay un mundo desarrollado que nos dice que es ser un país desarrollado y nosotros estamos lejos de eso. Es como que somos, América Latina vendría a ser algo así como territorios carentes de Occidente. Es decir, nos faltan cosas que Occidente tiene. La buena noticia de esta teoría es que son problemas que se solucionan con el tiempo. Y ahí está toda la matriz de progreso. Es decir, el tiempo nos va a dar la respuesta. Si aceptamos y adoptamos las recetas adecuadas, si hacemos prolijamente las cuestiones, si nos generamos marcos regulatorios, institucionales, adecuados. Y me anotaba algunos títulos, algunos son títulos de libros, literalmente, otros de conceptos que aparecen en esta historia de América Latina como territorio de ausencia. Gino Germani en Argentina en la década de 40, 50 hablaba de las sociedades tradicionales, donde lo tradicional era lo opuesto a lo moderno estaba sobre todo en Europa, entonces sociedades que se regían por pautas, normas, culturas, modos organizativos tradicionales. Con lo cual, lo que hay que hacer es modernizar todas las teorías de la modernización en América Latina. Ahí claramente, ¿no?, era esa medida. René Zabaleta Mercado en Bolivia hablaba del Estado aparente latinoamericano, sobre todo para Bolivia. Y claramente lo que él planteaba allí era, bueno, el Estado o los Estados latinoamericanos son más aparentes que reales, no cumplen ese rol de ponerse por fuera y por encima de la sociedad como el Estado moderno, sobre todo europeo, se había consolidado después de las revoluciones burguesas, etcétera, etcétera. El Estado era aparente porque estaba muy atravesado por las tensiones de la sociedad civil, porque decía cumplir algunos roles que no cumplía, porque estaba corporativizado, es decir, son corporaciones las que controlan el Estado. La idea de economías periféricas de la CEPAL, claramente, nos pone en ese lugar. Ya con un tinte más crítico, ¿verdad? Porque está diciendo, somos periféricos no necesariamente por elección, sino porque formamos parte de un sistema mundo en el cual los centros económicos de ese sistema nos colocan permanentemente en un lugar periférico. La idea de democracias de baja intensidad, fíjense ustedes, ¿no? O'Donnell y tantos otros autores. Es decir, tenemos democracias, pero no son democracias plenas, son democracias de baja intensidad. Son muy permeables, muy débiles. La idea de culturas híbridas de García Canclini, también. La idea de, en el 2013, este libro que ha salido, que no es de autores latinoamericanos, de Asimov y Robinson, que se ha convertido en un bestseller, donde define la categoría de instituciones extractivas y instituciones desarrollistas. Obviamente a América Latina le corresponden las instituciones extractivas. Está diciendo, todo el entramado institucional que América Latina creó a lo largo de su historia es para expoliar, extraer, concentrar, y no hemos madurado institucionalmente. Entonces, claramente, desde una teoría social, una teoría política consolidada, nosotros estamos lejos de Marx, porque no son sociedades con clases plenamente constituidas, estamos lejos de Weber, porque no tenemos el Estado como institución, estamos lejos de Bourdieu, porque no tenemos tampoco capitales sociales que ofrezcan allí. Entonces hay todo
un campo, probablemente el más tradicional. Dice, América Latina se tiene que mirar en un espejo, el espejo es del mundo desarrollado, hay que parecerse, eso lo han hecho tanto economistas, sociólogos, politólogos. Y ahí han surgido muchas teorías, ¿no?, que han sido y son vigentes en el desarrollo. La teoría de la modernización, de Rostow, claramente, las teorías de la competitividad sistémica, yo me animaría a poner allí las teorías del desarrollo humano y sustentable, que también forman parte de esta idea de que hay un modelo universal de desarrollo al cual la mayoría de las sociedades, o todas, debiéramos converger, y América Latina viene rezagando. Algunos países toman medidas más adecuadas en determinado momento y se acercan un poco más. Entonces como que hay un faro que guía y dice, bueno, por este es el camino, y nos van monitoreando y evaluando desde ese lugar. ¿Ha hecho contribuciones este campo de entendimiento? Sí, claramente. Y yo creo que contribuciones muy fuertes para pensar y seguir pensando el desarrollo latinoamericano. Por ejemplo, hacen claras denuncias sobre las economías extractivas o las economías de base de monoproducción, economías primarias. Si claramente uno puede ver en estos autores aportes importantes diciendo que América Latina con estas estructuras económicas muy lejos no puede llegar. Denuncian escándalos éticos, y eso también es interesante porque es un aporte que hay que incorporar al momento de pensar el desarrollo en una mirada más compleja. Y sobre todo hacen contribuciones desde el campo institucional, insisten mucho en la necesidad de los marcos institucionales, las reglas de juego predominantes, denuncian autoritarismo. Entonces hay contribuciones. Yo creo que este campo de entendimiento de América Latina no se corresponde con los parámetros ideales a nivel internacional, si bien tiene muchas críticas para serles hechas, hace aportes interesantes que creo que hay que rescatar. La clave, yo creo, en todas estas miradas es que están envueltos en esta mirada progresiva de la sociedad. O sea, el progreso, la matriz moderna, por eso decía, el tiempo soluciona las cosas. Y hoy se está viendo en los procesos políticos, yo creo, latinoamericanos, mucho en esta idea de la progresiva universalización de derechos. Y ahí me pongo en modo argentino, mi país, esto está pasando mucho, y en Uruguay al lado, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos por las violaciones que hubo en las dictaduras militares, el reconocimiento de derecho al trabajo, que fue una bandera histórica de mitad del siglo XX y que se ha recuperado, el derecho a la diversidad, claramente, con leyes de matrimonio igualitario, el derecho a la mujer en muchos aspectos, ¿no? La idea del trabajo doméstico como trabajo remunerado, el derecho el caso de Uruguay con la cuestión de los jóvenes, con la universalización y la posibilidad del uso de algunas drogas si son para uso particular, ¿no? Sí, hay todo un debate muy fuerte donde este tipo de miradas van contribuyendo. Bueno, pareciera ser como que el mensaje sería, es posible construir un capitalismo con rostro humano, en términos de Klisberg, por ejemplo, ¿no? Bernardo Klisberg sostiene esta idea, dice, bueno, por eso denuncia escándalos éticos, por eso abonan caminos como responsabilidad social empresaria, en las universidades también, no solo en las empresas, ¿no? Si podemos hacer lo mismo mejor, bueno, hay todo un entendimiento que dice, bueno, no está agotado, no está terminado esto, podemos hacerlo y van por allí. Problemas fuertes, muchos, pero problemas fuertes que este tipo de entendimiento genera, me parece que son que siguen viendo al desarrollo básicamente desde el costado económico. O sea, siguen planteando, el desarrollo es un problema básicamente económico y lo demás viene por añadidura, ¿no? Es como que lo que hacemos los politólogos, los sociólogos, los antropólogos, toda otra serie de disciplinas es de menor entidad. Hay que ordenar la economía, no replican la teoría del derrame neoliberal, ¿no? Arreglemos la economía y lo demás
más viene solo. No, no es tan así, pero tampoco hay una ruptura con esta idea de que la economía va en primer lugar. Y creo que tienen otro problema, que suelen caer en lógicas de generalización, es decir, tampoco rompen con esta matriz civilizatoria occidental de que desarrollarse es ser, qué sé yo, una sociedad de consumo de masa, por ejemplo, ¿no? Generalizan, o sea, que América Latina tiene que ser igual a Japón, a Alemania, a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, que son puestos siempre como lugar. Y suele tener, y esto lo podemos dialogar después, lo digo ahora para no seguir demorando y pasar a lo que sigue, entendimientos de armonía social. Suelen entender que las relaciones sociales son predominantemente armónicas, no ven el conflicto social. Esto es una discusión más politológica, pero suelen ver, ¿por qué? Porque abonan, por ejemplo, planes estratégicos de desarrollo donde en lo general el supuesto es que nos vamos a poner de acuerdo en algún momento. Y no contemplan la posibilidad de antagonismos sociales que no necesariamente pueden ser remitibles a esa lógica de que como todos somos ciudadanos racionales, libres e iguales, nos vamos a poner de acuerdo. Esto es un límite muy fuerte, reitero, después podemos volver, pero por eso la conferencia, me gusta llamarla el desarrollo latinoamericano y sus controversias, porque cuando uno introduce la idea de controversia, está introduciendo una idea que significa, bueno, para esto no hay necesariamente una única solución. No necesariamente, por más que discutamos, nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor hay que dirimirlo de otro modo. Y eso es cómo hacemos que las democracias sean más sustantivas. Cómo dirimimos tensiones sociales que no necesariamente se basan en problemas de diálogo y de comunicación. Se basan en problemas de intereses antagónicos. Entonces hay que recuperar toda una serie de categorías que por suerte la teoría y la praxis latinoamericana lo están incorporando. Laclau, con su teoría del antagonismo social, o en la práctica García Linera en Bolivia, ¿no? Vicepresidente, que habla de vivir las contradicciones. García Linera ha escrito el año pasado un libro muy lindo que se llama Las tensiones creativas de la revolución. Y entonces él plantea rápidamente que lo que está pasando en Bolivia en este momento, después de tantos años, recuerden ustedes que la fórmula Evo Morales, García Linera, arrancó en el 2006, o sea, ya llevan 9 años de gobierno. Entonces él dice que lograron superar la primera etapa de las tensiones contradictorias, los intereses entre las clases con una fuerte carga racista, concentradora, expoliadora, y las clases, la diversidad de sectores populares que han logrado obtener el gobierno y generar un proceso de transformaciones, y que hoy están transitando hacia las tensiones creativas, superadas, que no están del todo superadas, pero sí morigeradas, las tensiones antagónicas, pasamos a las creativas, que son las tensiones dentro del propio movimiento al socialismo, dentro del propio partido del poder, diríamos, ¿no? Entre campesinos que plantean prioridad en algunas cosas, otros sectores de pueblos originarios que plantean otras, trabajadores urbanos que plantean otras prioridades. A lo que voy es que este tipo de miradas nos permiten ver lo controversial del tema del desarrollo. Y que hay tensiones que son más fuertes en algún momento, otras que aparecen después. Con lo cual, la riqueza de análisis es mucho mayor que encapsular todo eso dentro de los problemas del diálogo, la falta de diálogo social. Entonces, ahí hay una crítica interesante hacerle a estas miradas del primer campo. Paso a un segundo campo de entendimiento. El primero, territorios de ausencia. Al segundo lo podríamos llamar América Latina, territorios de ocultamiento. ¿Por qué de ocultamiento? Porque hay enorme producción científica, literaria, que dice el problema latinoamericano es lo que no nos dijeron, o lo que no se dice, lo oculto, la colonialidad, el esclavismo, la expoliación, algo que comenzó con el propio momento del descubrimiento de América, ¿no? Como dice Enrique Dussel o Aníbal Quijano, la primera entidad político-territorial de la modernidad no es Europa, es América Latina. Porque sin América, sin la explotación,
Sin la usurpación, sin el avasallamiento que ha habido, no hubiera habido desarrollo capitalista y modernidad en Europa. Sin esa acumulación originaria. Fíjense la cantidad de elementos que se abren en este campo de entendimiento, que digo que es tanto científico como literario, porque algunos textos que recordaba, Los condenados de la tierra, Frank Fanon, ¿no? Diciendo esto, esta es una tierra de condenados, de gente que ha tenido que ser, como diríamos hoy, se le ha cambiado el chip necesariamente de su cultura, de su identidad, de su historia, y se le ha impuesto otra lógica a la cual está en esa tensión que se tiene que acomodar. Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, donde dice una definición probablemente de las más lindas del desarrollo que uno ha leído. Galeano dice, el desarrollo es un barco con más náufragos que tripulantes. Hermosa definición, porque en América Latina es eso, dejó más náufragos que realmente aquellos que están navegando el camino del desarrollo. La maldición de la abundancia, dice Ernesto Acosta en Ecuador, porque Eduardo, era la E de Acosta, porque él denuncia el problema de la abundancia de recursos naturales y de riquezas en este suelo, en esta tierra, ha operado como una maldición histórica, porque ha sido el motivo de la explotación, de la expoliación, del cercenamiento, ¿no? Las minas de Potosí y el extractivismo, el neoextractivismo hoy día. Casi lo podría, la música, el desarrollo en carne viva, dice Calle 13, ¿no? En ese tema tan hermoso, América Latina. O sea, nosotros, el desarrollo será un concepto universal, pero América Latina lo vive en carne viva. O sea, la colonialidad del saber de Ernesto Landers y toda una serie de categorías que están diciendo el problema es que la modernidad oculta su lado oscuro, que es la colonialidad. No todo es modernidad, como sería lo que vela el primer conjunto de teorías, sino que hay colonialidad, es decir, matriz colonial de poder, donde esa matriz colonial no solo es económica, es también racial, es también de género, es territorial. Entonces propone permanentemente esa matriz moderna, dicen ellos, dualidades, que son dualidades jerárquicas, donde el primer término de la dualidad siempre es superior al segundo, blanco-negro, o blanco-no blanco. O sea, la raza blanca es superior a las razas originarias de América Latina, y por supuesto las mestizas también. Capital-trabajo. En la matriz moderna, el capital es siempre más importante para el desarrollo que el trabajo. Porque claro, América Latina puso históricamente mano de obra. Puso trabajadores, puso campesinos, puso mineros. Hombre-mujer, la misma lógica, ¿no? Recuerdo, porque para mí resultó muy gráfico esto, hace unos años me tocó ir a dar un curso a Temuco, en Chile. Temuco es la 9ª región, en el sur de Chile, bueno, donde este volcán que ha erupcionado antes de ayer, el volcán Villarrica, es esa región, ahí a kilómetros de Temuco. Y se presentaba en ese momento el Índice de Desarrollo Humano de Chile, que presentaba Naciones Unidas. Pero la Universidad de la Frontera, en Temuco, había hecho un anexo a ese índice con estudios más puntualizados en la región de la Araucanía, que se llama la 9ª región. Y entonces, ¿qué mostraba el índice? Bueno, claro, cosas que eran bastante obvias, que en la región metropolitana de Santiago el índice de desarrollo humano era superior a la 9ª región, Temuco. Cosas que nos pasan en América Latina, bueno, porque hay más servicios, hay mejores ingresos, salarios más caros en las grandes urbes que en las periferias. Otra región era, otro dato que surgía era que dentro de Temuco los habitantes de raza blanca tenían un IDH superior a los mapuches, porque conseguían mejores trabajos, porque podían tener acceso a la universidad. Entonces aparecía la cuestión racial fuertemente. Y dentro de la población mapuche, los hombres tenían un IDH superior a las mujeres, porque la mujer no podía salir de su entorno de la aldea o de la vivienda, el
donde sí tenía posibilidades de trabajar como albañil, como puestero, como trabajador en los lugares de servicio y demás. Entonces, claramente, ese índice de desarrollo humano, ese anexo hecho por la Universidad de la Frontera, permitía ver caras ocultas del desarrollo, que a lo mejor desde las miradas, desde el centro no se veían, porque desde el centro solo era, bueno, cómo está en IDH las distintas regiones de Chile. No, aquí era más profundo, es decir, cuidado que hay otras cosas que ver. Hay que ver la cuestión racial, hay que ver la cuestión de género, hay que ver la cuestión de grupos etarios que pueden ser excluidos, la problemática de los jóvenes que empieza a aparecer. Entonces, a mí eso me resultó muy gráfico, pero creo que además da la pauta para que pensemos todo aquello que podemos hacer desde los centros regionales universitarios y de las universidades que no somos centrales. Aportar a un entendimiento y a un conocimiento de desarrollo que enriquece la mirada cuando miramos en concreto, cuando miramos situadamente, cuando miramos en el territorio. Creo que ahí también hay algo para contribuir en este campo de entendimiento que dice la América Latina, la historia trágica, explotada, mutilada, territorio de ausencia, de ocultamientos, perdón, a diferencia de lo primero. Aquí, por supuesto, entran todas aquellas teorías de la dependencia, sobre todo en sus vertientes más críticas, el liberacionismo latinoamericano. Cuando digo liberacionismo me refiero a la teología de la liberación, que empieza preguntándose sobre la conciencia del sujeto latinoamericano, ¿no? La filosofía de la liberación, que se pregunta si es posible hacer filosofía propia en América Latina, en esta colonialidad del saber, porque claro, si pensamos desde acá, es como que nuestro pensamiento es impuro, no podemos hacer filosofía, no podemos hacer teoría sustantiva. Piensen ustedes si esta matriz no nos sigue atravesando. Si no nos seguimos autoevaluando en las universidades desde este lugar. Si no nos seguimos mirando solamente un lado que es necesario y es bueno, pero que no es el único. Estas teorías de ocultamiento me parece que nos permiten ampliar el campo de entendimiento. Es decir, si hay otras cosas que mirar desde Latinoamérica y animarnos a pensar con voz propia. Creo que ahí está sobre todo su aporte, ¿no? Animémonos a decir, nosotros somos capaces de hacer teoría política, teoría social, filosofía, economía latinoamericana. Aportan mucho en esto el pensamiento decolonial, claramente, la nueva corriente de la decolonialidad. ¿En qué contribuyen? Yo creo que contribuyen en enormes cuestiones, ¿no? En esa categoría que no ha sido superada, creo yo, de la heterogeneidad histórico-estructural de las economías latinoamericanas. No somos solo economías periféricas, sino que tenemos heterogeneidades histórico-estructurales, es decir, hay rasgos duros, estructurales, que están marcando límites en el desarrollo. No podemos salir tan fácilmente de la monoproducción, de los neoextractivismos. Fíjense las tensiones que hoy ocurren en América Latina con gobiernos que enarbolan banderas progresistas, banderas populistas, nacionales, pero que necesitan sostener esas banderas que son altamente redistributivas en lo social a partir de neoextractivismo. Es decir, Venezuela no puede salir del petróleo, Bolivia no puede salir de la minería, Brasil es el principal exportador mineral del mundo, Argentina no puede salir de la soja. Después le podemos hacer crítica a esto y que la vamos a hacer. No pueden, no quieren, pero pongamos por lo menos en situación esta cuestión, ¿no? Hay condicionantes histórico-estructurales que pareciera que requieren relaciones de fuerza muy potentes como para romper. Y yo pienso, un ejemplo que es muy fuerte en mi país, lo digo desde ahí porque lo vivimos, en el 2008 hubo un avance desde el gobierno y los sectores populares muy fuerte por tratar de ponerle límites al extractivismo sojero. Al menos que paguen más derechos de exportación. La resistencia fue brutal.
cortaron durante 2 semanas con tractores, con camiones las rutas. Los productores de leche tiraban la leche en lugar de distribuirlas para la alimentación. Movilizaciones sociales. Se terminó dividiendo la legislatura entre el bloque que defendía el aumento a las retenciones al agro y que hacía toda una ingeniería legal para que los pequeños productores recibieran más beneficios y tuvieran menos retenciones y los grandes productores al revés. Y se perdió. O sea, la legislatura por un voto del vicepresidente de entonces terminó dejando el estado de orden, el statu quo, digamos, no lo alteró. Entonces eso fue para nosotros un aprendizaje de cómo a veces las luchas sociales se encolumnan detrás de una bandera, plantean un eje controversial y de conflicto político claro, y los resultados son abiertos. Se puede ganar o perder. Bolivia ganó muchas de esas batallas. Brasil perdió alguna de ellas. Mi país perdió alguna de ellas. Venezuela está ahí. No se olviden lo que fue el 2002 con... Bueno, por eso yo no me meto con México porque creo que es parte del diálogo, ¿no? Prudencia, por favor. Pero, por eso, esta idea de... Yo creo que es un aporte enorme, riquísimo, que creo que lo introdujo Harvey, ¿no? Pero para no ser injusto con otros, pero David Harvey claramente habla de la acumulación por desposesión. Es decir, el capitalismo siempre ha sido voraz, no solo ahora con el neoliberalismo, y acumula por desposesión, dice Harvey. Es decir, no respeta derechos, se apropia. Y para eso genera instituciones y mecanismos de expoliación, desplazamiento de campesinos. Bueno, América Latina es territorio de desposesión, claramente. A lo largo de la historia y en la actualidad. Pensémoslo. Estos autores y estas prácticas nos ayudan mucho en ese camino, ¿no? ¿Qué está pasando con la resolución 970 en Colombia? Hay un video, ustedes lo pueden bajar en los buscadores. La resolución 970 es una resolución del año 2010, reciente. A partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se impone que solamente se pueden comercializar aquellas semillas que estén patentadas. Claro. Entonces son 5 o 10 las semillas que se pueden comercializar. La mayoría de Monsanto, las otras de Bayer, las otras, o sea, de las multinacionales. Entonces el video muestra claramente cómo se aplica la resolución 970. Le caen a las comunidades campesinas que tienen su cosecha de maíz con semillas que no van, les expropian las bolsas de maíz y las rompen y las tiran. Porque ese productor no puede, a partir de esta resolución, producir si no es con semillas que tiene que comprar aquellas que estén registradas. Entonces, ¿qué le ocurre? Testimonios directos. Muchos de esos productores dicen, bueno, nosotros, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, lo venimos haciendo así históricamente. Si no lo podemos producir más, nos tenemos que ir. Desplazamientos poblacionales y apropiación de tierras por parte de los nuevos actores concentrados. Eso es acumulación por desposesión. Entonces, estas teorías y estas miradas ponen el ojo ahí y dicen, cuidado, las cosas siguen ocurriendo. Esto no es solamente que tenemos que dialogar más. Acá hay intereses muy concretos que siguen extorsionando, expoliando. Es una mirada dura del problema latinoamericano, pero con altas dosis de realidad. La clave para estas miradas, ¿por dónde pasa? Así como en el primer caso decíamos, una clave era universalizar derechos a través de políticas públicas, en este caso es tratar de modificar estructuras e instituciones. Por eso, algunos países latinoamericanos lo primero que han hecho fue modificar las cartas orgánicas, las constituciones. Lo hizo Venezuela, lo hizo Ecuador, lo hizo Bolivia. Y que son aquellos ejemplos que probablemente más hayan avanzado en este camino, de cambiar matrices histórico-estructurales. Probablemente ahí es donde más podamos encontrar. Discuten el horizonte capitalista, claramente. Así como el primer campo cree en alternativas al desarrollo dentro del capitalismo con
segundo rostro humano. Estos dicen, no, hay que salirse del capitalismo. Y proponen socialismos. Son los socialismos del siglo XXI, son los socialismos comunitarios. O sea, resignificar la idea de socialismo en clave latinoamericana. ¿Sí? Algunos problemas que quedan es que suelen entrar en confusiones. Uno puede ver los actores que proponen y que movilizan esto, cuando se produce esta tensión entre cambios parciales y cambios totales. Como su aspiración es cambiar todo, cambiar el sistema, cuando hay algunos cambios parciales, las disputas suelen ser muy fuertes y suele debilitarse el campo popular. Ejemplo, la disputa que hay entre comunidades campesinas y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, respecto a qué hacer con las tierras de Yasuní. No me quiero detener mucho, porque esto además lo pueden buscar, pero Yasuní fue una propuesta hermosa que hizo Ecuador al mundo hace 7, 8 años. ¿Qué era? ¿Qué es Yasuní? Es un territorio protegido del Amazonas ecuatoriano, que tiene petróleo abajo, pero tiene una de las mayores biodiversidades, y además hay 2 comunidades ¿cómo es que le llaman? En aislamiento voluntario. 2 pueblos originarios en aislamiento voluntario. Entonces Ecuador le propuso al mundo el siguiente trato. Nosotros, Ecuador, no vamos a explotar el petróleo de Yasuní. Contribuimos al mundo porque contribuimos a preservar biodiversidad, a no contaminar el planeta, a respetar la diversidad cultural y demás. Pero que los costos no los absorba solo Ecuador. Que también la comunidad internacional nos ayude con aportes de dinero para garantizar que Ecuador pueda hacer sus políticas de transformaciones, pero a su vez garantizar que no contaminamos, respetamos la ecología, todo lo que dije, ¿verdad? Y entonces salieron, presentaron a Naciones Unidas, y se tomaron como 4 o 5 años de difundir esto entre gobiernos, empresas, filántropos. Y el año pasado, el presidente Correa decidió dar por finalizada la iniciativa de Yasuní. ¿Por qué? Porque solo recaudaron el 0,37% de lo que pensaban recaudar. Y casi provocativamente Correa dijo, bueno, el mundo tiene un 0,37% de conciencia ambiental y social. Es mentira que tenemos respeto a la diversidad, que apostamos al desarrollo sustentable, porque en este caso no funcionó. Entonces le propone a la legislatura y al pueblo ecuatoriano una nueva medida en la cual el Estado ecuatoriano va a explotar los yacimientos de Yasuní, pero preservando toda una serie de cuidados, preservando a estas comunidades en retiro voluntario, no afectando más que el 1% del territorio, haciendo políticas de cuidado, de la extracción. Bueno, eso generó un debate enorme polémica. La ley terminó saliendo, termina votándole a favor la legislatura, pero la sociedad ecuatoriana quedó partida en medio. O sea, los costos de tratar de dar saltos en la transformación. Entonces, a veces, pongo este ejemplo, de a veces cómo avanzar en cambiar esa matriz estructural, histórica, de desajustes y demás, cuesta tanto a los sectores que no son justamente los favorecidos, porque estas son peleas internas, ¿no? Peleas al interior, entre campesinos, entre pueblos originarios, entre sectores de la izquierda ecuatoriana, muy fuerte. Entonces, por ahí, marcar que esta mirada de ocultamientos ayuda muchísimo, pero también marcar las enormes dificultades que tiene para poder dar pasos de avance en encontrar caminos propios de desarrollo, de transformación, más de acuerdo a las necesidades y las aspiraciones de cada uno de los pueblos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen, ¿no? Porque viene la tercera hora, el tercer campo de entendimiento. Dijimos, territorios de ausencia, entonces hay que hacer lo que hacen otros, territorios de ocultamiento, hay que romper o sacar a luz lo que nunca nos dijeron, que es como decir, bueno, a los otros les va bien a condición de que a nosotros nos vaya mal, entonces hay que denunciar esto,
y seguir denunciándolo, porque eso no terminó con los procesos de independencia latinoamericanos de hace 200 años. Ahí está la distinción tan rica que el pensamiento decolonial nos ofrece entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo era la versión político-institucional. Efectivamente nos independizamos, pero no rompimos la colonialidad, que es la matriz cultural, que nos pone permanentemente en un lugar de subordinación, ¿sí? Cultural, económica. O sea, ahora tenemos que dar esa lucha. Y hay una tercer campo que tiene bastante de conexión con el segundo, pero dice otras cosas. Por eso me parece que tiene claramente entidad propia para ponerlo como un campo de entendimiento diferente. Que es la que dice: América Latina es territorio de alteridades. O sea, hay otras Latinoaméricas. América Latina es más diversa, más rica, más histórica que la que empezamos a ver con los procesos de conquista, colonización. Claramente amparada en culturas originarias, claramente amparada en otro tipo de tradiciones, en culturas ancestrales. Que lo que están diciendo es, ya no se trata solamente de, como en el primer caso vemos si le ponemos rostro humano al capitalismo, o en el segundo que dice tenemos que salirnos del capitalismo y pasar a socialismo, sino que lo que está diciendo acá, el problema es civilizatorio. Aquí lo que está agotándose, lo que está mostrando que ya no tiene más cosas buenas para ofrecer, es la civilización occidental, la civilización de la monocultura, la civilización del pensamiento único, la civilización del sujeto separado del objeto, la civilización del conocimiento racional. Entonces empieza a decir otras cosas, ¿no? La modernidad nos introdujo a nosotros que el verdadero conocimiento es el conocimiento racional y dejó de lado las espiritualidades, las sensibilidades. Y el ser humano es un ser integral, es racional, pero también es espiritual, también es sensible, y está vinculado a su entorno ambiental, es hijo de la naturaleza. Entonces la separación cultura, naturaleza tampoco sirve, sino que hay que buscar la manera de reinsertar lo humano dentro de lo universal. Es otra cosmovisión, ¿no es cierto? Dice, el hombre viene de la naturaleza, por eso el concepto de Pachamama es tan rico, la tierra de la cual provenimos, de la cual nos debemos. Y es muy rica esta idea de la persona en su mirada integral, ¿no? No solo como ser racional, moderno, sino como ser sensible, espiritual. Y la verdad que cuando uno empieza a mirar eso, hay enormes contribuciones a pensar desde otro lugar. Tenemos mucho para aprender, ¿no? Yo recuerdo un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que hizo toda su producción entre la década de 50, 60 y 70, ya falleció. Kusch, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con toda la matriz moderna de la filosofía, se fue a vivir al norte argentino y al sur boliviano, al altiplano, donde hay un enorme porcentaje de pueblos originarios, ¿no? Los quechos, los aymaras. Y se fue a vivir a esas comunidades y a tratar de aprender desde ahí. Entonces todos sus libros y su producción son muy ricas en tratar de entender desde la mirada del hombre occidental a las culturas ancestrales. Y él decía una frase que a mí también me parece muy buena para esto de discutir el desarrollo, porque dice, el desarrollo es mutación del etos de un pueblo. O sea, el desarrollo occidental lo que nos está proponiendo es que los pueblos muten su etos, o sea, su cosmovisión, su mirada del universo. O sea, es como decirle, vos tenés que dejar de ser lo que sos para desarrollarte. Y entonces, todo lo que viene como tradición, como cultura, tiene que estar dejado de lado. Está desvalorizado. Y en nombre del desarrollo, del progreso, incorporar otros valores que, y aquí hay un parecido con la segunda corriente, son superiores supuestamente a los propios. Y él describía las tremendas tensiones que se provocan entre
en esas personas que siguen atadas a tradiciones que las defienden, pero que han tenido que ocultarlas porque la imposición de los estados modernos era adquirir otros valores, otros lenguajes, educarse en el idioma español. Por eso que la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana hablan de los estados plurinacionales, que es un cambio, un giro de 180 grados en los últimos 500 años, ¿no? O 300 años por lo menos, porque parecía ser que el Estado era monocultural. El Estado es una nación, y ahora los estados son plurinacionales, con lo cual hay que enseñar la lengua aymara, hay que enseñar la lengua mapuche, la lengua quechua, y respetar esas culturas, con todas las tensiones que eso trae aparejado. Es un expediente abierto, sin lugar a dudas. Claramente en esta mirada contribuyen mucho los ecologismos, claramente contribuyen mucho los feminismos, es decir, mirar la realidad desde otro lugar, que por lo general son lugares de subordinación históricamente, ¿no? Pero que tienen una voz propia para transmitir y para ofrecer una posibilidad de decir, bueno, la verdad que no hay que hablar de desarrollo, habría que hablar de desarrollos en plural, porque de lo que se trata es de opciones de vida que cada pueblo, cada comunidad, cada cultura es capaz de expresar. Respetar que cada uno puede decir, para nosotros desarrollo es hacerlo de este modo. Eso es el buen vivir, o el vivir bien para ello. Vivir bien es vivir en armonía con la comunidad, en armonía con la naturaleza, en respeto a las tradiciones. Algunas críticas desde la mirada dominante y hegemónica suelen decir, bueno, pero eso es que entonces todo vale. No, no es el todo vale. Es respetar la diversidad, el derecho a la diferencia, como suelen decir ellos, respetar el derecho a la diferencia, reconociendo que hay valores universales, pero justamente reconociéndolo desde esa situación particular que cada pueblo y cada cultura tiene. No es negar lo universal, sino que es negar lo homogéneo. Y ahí me parece que dan una discusión muy interesante. Dice, universal no es sinónimo de homogeneidad. No estamos negando que haya valores universales a respetar. Los derechos humanos son universales, pero no son homogéneos. No hay una sola universalidad, porque no hay pensamiento único, porque no hay una sola civilización. Es un pluriverso, dice, no es un universo, ¿no? Y no son juegos de palabras solamente. Yo creo que hay mucho por aprender desde allí. Es pluriverso. O sea, para nosotros desarrollo va a ser respetar las tradiciones y los valores de la comunidad. ¿Eso qué impide? Que Bolivia se va, por ejemplo, como el caso de Bolivia, porque creo que sintetiza mucho estas tres corrientes. Bolivia se va a negar a que caigan capitales transnacionales para ayudar a trabajar el litio, por ejemplo. No. Entonces, le da un poco la razón a la primera corriente. Bolivia dice, bueno, necesitamos capitales transnacionales porque hay tecnologías que no tenemos. Y el litio es un recurso invalorable de la actualidad del futuro. Están los celulares, en las computadoras. Y Bolivia tiene el mayor yacimiento de litio. Ahora lo que dice, le tenemos que poner regulaciones y controles para que esos capitales no vengan a hacer lo que quieran. Entonces crean empresas nacionales que controlan y regulan la explotación del litio. Le dan la razón a los segundos. Y a su vez empiezan a abrir un juego hacia estos terceros diciendo, bueno, en estas regulaciones no solo el que controla es el Estado, sino la comunidad. Y empodera a los mineros y a las comunidades vecinas, a las minas de litio, para decir, ustedes son actores protagonistas de este proceso. No son solo espectadores que está la mina ahí y no saben qué ocurre. Tienen que participar en las tomas de decisiones, tienen que controlar los procesos, tienen que participar del proceso de explotación para que ese proceso se haga en el mayor porcentaje posible de acuerdo a lo que ustedes consideran que es el respeto a la naturaleza. Tremendas tensiones, por eso ellos dicen vivir la contradicción, ¿no? Así como que no hay un modelo ni una receta, sino que hay procesos que la riqueza está justamente en ese transcurrir. Y nos dan una lección, creo yo, que nos están diciendo,
Hay que mirar mucho lo que está ocurriendo en la realidad y tratar de adecuar nuestros marcos interpretativos a esa realidad. Y no forzar, como probablemente hayamos hecho en nombre del desarrollo en otras épocas, a hacer converger la realidad dentro del marco interpretativo. Es como la cabeza y el sombrero. Si no se encaja, el sombrero tendría que ser el marco de análisis y la cabeza es la realidad. Si no encaja, parecía que la equivocada era la cabeza. Y ahora lo que nos están diciendo, no, hay que adecuar el sombrero. Tenemos que poner un sombrero adecuado para esta realidad, porque el ser vivo, la comunidad viva, es la cabeza, ¿no? Es decir, lo que vive. Y lo otro es cómo interpretamos eso, cómo lo adecuamos. Y ahí hay una polémica muy fuerte, ¿no? Con Prudencio hablamos mucho de esto. Hay históricamente una polémica muy fuerte con ciertos izquierdistas, ¿no? Que reivindican banderas de transformación, de revolución y demás, que han sido y son muy necesarias de enarbolar, pero cierta incapacidad de ver cambios cuando las cosas están así medio nebulosas, ¿no? Bueno, esas tensiones están presentes en la realidad latinoamericana. Hay cosas más que no sé si estaría yo en condiciones de reproducirlas y para pasar a otro tema, pero hay un autor, Atahualpa Oviedo, que es un pensador ecuatoriano, que tiene un libro que se llama Buen Vivir versus Summa Causal. Porque fíjense, él, que viene de las comunidades originarias, dice que hasta el buen vivir es un concepto equívoco. Fíjense hasta las polémicas que se van viendo. Y él dice, no, la raíz es el summa causal, que es un concepto de los pueblos originarios, de la imagen. Porque ese es distinto, porque el summa causal es una concepción diametralmente opuesta a la de Occidente, en el sentido que Occidente tiene una concepción progresiva del ser, o sea, el ser humano es algo que evoluciona y se desarrolla. Incorpora tecnologías, incorpora saberes, incorpora educación. Entonces, la civilización occidental tiene una concepción de que el ser va progresando y va siendo cada vez más moderno, más desarrollado y demás. Y el summa causal es una visión cíclica del estar, dice. La concepción indígena es que no hay un ser, hay un estar. Los hombres están, y están en situaciones, están en una comunidad, están en un entorno natural, están en un entorno con otros. Y la concepción de la vida no es progresiva, sino que es cíclica. Por eso los tiempos de las cosechas, los tiempos de la reflexión, por eso los modos productivos tienen que estar en plena adecuación a esos ciclos de la vida, y que la vida es natural, no solo vida humana. Entonces hoy las cosechas y las permanentes ofrendas a la Pachamama, para que nos vuelva a dar su riqueza, el permanente respeto, solo sacar, dicen, el concepto no es la economía de eficiencia, sino que el concepto es la economía de suficiencia. Hacemos en los modos productivos lo suficiente para reproducir la vida, porque la economía de eficiencia, ser cada vez más eficiente, es de la matriz occidental y nos lleva a ser engranajes de un sistema que reproduce el capital, no la vida. Ser eficiente, ser más eficiente para aquellos que controlan los mecanismos del capital. Entonces somos recursos humanos, eficientes para reproducir el capital. Y tenemos que ser personas, dicen, dejar de ser recursos humanos y ser suficientes para reproducir la vida. Bueno, títulos por ahora, o lo dejamos por ahí, pero fíjense, creo yo, la enorme riqueza que este campo de entendimientos nos propone para repensar el desarrollo latinoamericano. Con lo cual ellos dicen, no importa si dejamos de hablar de desarrollo, porque en todo caso pasa a ser un concepto. De lo que hay que hablar es de summa causal o de reproducción ampliada de la vida en términos de Hinkelhammer. Y entonces nos salimos de ese debate. No se trata de ser más eficiente o no, más competitivo o no, atraer más inversiones o no, o de control de mercado o de control público, sino de reproducción ampliada de la vida. Otra idea, que está en tensión con lo anterior, porque ese paso no es automático, sino que vuelven a enarbolar su voz. Algunos de estos dicen,
estamos dando una lucha por la dignidad. La bandera nuestra no es solo la igualdad, porque la primera, o sea, el segundo campo dice, luchamos por la igualdad, todos los hombres somos iguales. Eso está claro, dice, pero luchamos por la dignidad, porque solo puede ser digno alguien que conoció la dignidad. Y nosotros los conocimos en nuestros antepasados. Hay que volver a eso, ¿no? Con lo cual hay que salirse de Occidente, de la monocultura, del monosaber. Trato de sintetizar, creo que ya lo hice medio largo esto. Es posible, a ver, son 3 campos de entendimiento, ¿no? Y entonces a mí me surgen un montón de preguntas, tiro algunas. Yo creo que las 3 combaten, por ejemplo, a la globalización neoliberal. Es decir, pues, en algo coinciden, yo creo que en algo coinciden. Las 3 combaten la globalización neoliberal. No es lo mismo el gobierno de Dilma y de Lula que de Collor de Mello en Brasil. No es lo mismo. No es lo mismo Néstor y Cristina Kirchner en Argentina que Menem. No es lo mismo Bachelet que Piñera en Chile. ¿No es cierto? Y no es lo mismo lo que ya dijimos, lo que ocurre, bueno, lo mismo Chávez que otras expresiones políticas anteriores. O sea, hay un cambio, combaten a la globalización liberal que fue sobre todo dominante y fuertemente dominante en América Latina a finales del siglo XX, que lo sigue siendo. Ustedes me dirán cómo está México en eso, o veremos cómo está Colombia o Perú. Los primeros yo creo que lo combaten desde el lugar de cambiar las reglas de juego. Dice, es posible un capitalismo con rastro humano, hay que cambiar las reglas de juego. Más Estado, más distribución, menos corporaciones multinacionales. Los segundos dicen, hay que cambiar el sistema, pasarse al socialismo, vía revolucionaria o ahora vía democrática. Los terceros dicen, hay que ir desprendiéndose poco a poco. Hay que combatir esto, pero no solo el horizonte de expectativa es salir del neoliberalismo, sino salirse. A ver, los sintetizaría, sí, el primero dice hay que salir del neoliberalismo, los segundos dicen hay que salir del capitalismo, los terceros dicen hay que salirse de Occidente, de la civilización occidental. Es como que corren la línea un poco más, ¿no? Todos. Pero podríamos decir, en todos hay una crítica al pensamiento único neoliberal. Yo creo que los 3 identifican problemas actuales latinoamericanos, por eso hay que rescatarlos. Decíamos, los primeros, su énfasis en la corrupción, porque no hay que desconocer esa voz. No por querer hacer transformaciones estructurales tenemos que soslayar los problemas de corrupción también estructurales que tenemos en América Latina. Entonces, no por querer cambiar grandes cosas nos olvidemos y seamos tan desprolijos, nos están diciendo, ¿no? Tienen razón. Hay que respetar reglas de juego, hay que respetar normas democráticas. Los segundos denuncian y claramente explotación, colonialidad. ¿Hay trabajo esclavo? Y sí, hay trabajo esclavo en América Latina. Y es durísimo avanzar sobre eso. Me tocó participar en una experiencia en el noroeste argentino, en la provincia de Tucumán, en 2 sistemas productivos. La producción de caña de azúcar, la histórica, y la producción de citrus, más moderna. La diferencia entre esos 2 modos productivos, esos 2 sistemas productivos en una misma provincia, que es la más chiquitita de nuestro país, son enormes. Porque en el citrus, que está vinculado a la provisión de insumos en cadenas internacionales, el trabajo es predominantemente registrado, las empresas tienen la mayoría de sus trabajadores en blanco, las cuentas están más o menos presentables, dicho por las mismas autoridades de control laboral, ¿no? En cambio, en la otra sigue predominando el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo irregular, no hay leyes de protección. Entonces uno dice, ¿hay mucho que corregir? Sí, claramente. Necesitamos más Estado, más regulaciones, más instituciones, porque si no, no podemos combatir algunos de los flagelos históricos que tenemos, como el trabajo infantil, el trabajo esclavo y demás. O sea que hay aportes allí. Los terceros nos están diciendo, bueno, hay que incorporar
las espiritualidades, como decía, la sensibilidad, otros saberes que producen conocimiento. A tal punto producen conocimiento que estos autores y estos sectores denuncian algunas cuestiones que están haciendo las multinacionales, que es apropiarse de esos saberes ancestrales para ponerlos dentro de la lógica del mercado. Y entonces se sacan productos cosméticos basados en tradiciones de pueblos originarios, pero bajo la lógica del mercado. O sea, a tal punto son saberes que el capital los ha sabido reconocer y le ha puesto valor de mercado. Entonces están diciendo, reconozcámoslo y protejámoslo, porque son formas alternativas de conocer, de saber, de resolver problemas. Podríamos decir también, los primeros son más pro mercado, los segundos son más Estado, los terceros son más sociedad civil, dentro de los tres campos tradicionales, ¿no?, de la ciencia social. Los seres, las personas, los seres humanos, los grupos vivimos en sociedades, tenemos cultura, producimos bienes y servicios, eso es mercado, y a su vez nos producimos normas y regulaciones, eso es Estado. Algunos le ponen el énfasis más en uno que en otro, ¿no? Y eso está bueno, verlo de ese juego y demás. ¿Son visiones convergentes? Y yo creo que no. Por lo menos me atrevería en un principio a decir, bueno, no, no son convergentes. Uno tiene que tomar posición por ellas. No las podemos sintetizar a todas. Sí podemos encontrar puntos de acuerdo temporales, momentáneos, ¿no? Y ahí estará el aprendizaje y la riqueza. Pero todos ayudan a ver cosas, ¿no? Ni tenemos que caer en una devaluación de lo nuestro, como los primeros diría, ¿no?, como somos tradicionales que ser modernos, ni en una victimización de la región, de que como hemos sido históricamente explotados, tenemos que rechazar todo lo otro, ni tampoco en un relato idílico de lo ancestral. Hay que recuperarlo, pero hay que incorporarlo dentro de las sociedades reales, históricas, en lo que estamos. Creo que ahí ayudan, ¿no? Pero bueno, cada uno se sentirá más cómodo en un lugar, en otro. Hay zonas de contacto, yo creo, entre estos entendimientos. Por eso sintetizaba antes, creo que Bolivia es el experimento más fuerte en este sentido, donde probablemente las tres lógicas se den con mayor intensidad. No deja de ser una economía extractivista, es altamente intervencionista del Estado y está tratando, por otro lado, de incorporar los saberes ancestrales con mayor fuerza. Hay que mirar ahí que probablemente sea, como decía el Che en otra época, el corazón de América Latina que nos está diciendo o abriendo nuevos horizontes de expectativas y de pensamientos. Creo que hay que expresar esas tensiones. Me gusta la palabra tensión, porque la idea de tensión del desarrollo implica dos cosas. Tensión es fricción. Si algo está en tensión con otro es porque hay fricción, hay tironeo. Pero también es vínculo. Uno no tironea y no fricciona con el que no está vinculado. Si yo desconozco al otro, no tengo tensión, tengo diferencia, desconocimiento, voy por otro lado. La tensión me parece que nos ayuda a ver eso. Nos friccionamos, pero a su vez reconocemos que estamos vinculados. Es como decir, bueno, no podemos seguir desconociendo a las culturas originarias, pero tampoco podemos seguir desconociendo que llevamos más de 200 años de ser sociedades en un esquema de Occidente. Y nosotros que estamos en la universidad también somos eso y tenemos que incorporar, ver cómo lo resolvemos, ¿no? Es muy rico, yo creo, y muy desafiante para el sistema académico también. Y creo que hay que expresar las opciones. O sea, no solo las tensiones, sino que creo que hay que expresar las opciones. Tenemos que tomar posición. Y si tomamos posición, yo creo que estamos entrando, y con esto sí voy terminando, en el amplio y rico campo de lo político y de mirar al desarrollo como un desafío político, porque la política es tomar posición. O sea, defiendo esto, defiendo lo otro. Pero la política en un sentido rico, que no es el sentido predominante que hoy tenemos en día, porque hoy tenemos una mirada, si quiere, devaluada de lo político. La política está vinculada a los políticos que están ahí en el sistema institucional y toman decisiones. En general, es un mundo muy contaminado. Sino en lo político como afirmación de modos de vida.
es desde la política que los pueblos originarios recuperan y enarbolan sus banderas y las defienden. Hace poco estaba en un congreso en Córdoba, el año pasado, así de pensamientos alternativos, y estaba una comunidad mapuche de la ciudad del sur, argentino, de San Martín de los Andes, y ellos decían con orgullo, nosotros dimos la pelea política para que en la plaza de San Martín de los Andes esté la bandera argentina, la bandera de la provincia de Neuquén y nuestra bandera, y la presentamos, la bandera de los pueblos mapuches. Entonces, en la plaza y en las escuelas de esa comunidad están las tres banderas. Es el modo que ellos encontraron de decir, todavía no tenemos una constitución plurinacional, porque probablemente no tengamos la fuerza de lo ancestral que tienen Bolivia, Ecuador, pero sí logramos en nuestra comunidad, en nuestro territorio, que haya un reconocimiento. Cada niño respeta las tres banderas, sea blanco, sea mapuche. Pero recupero esto, decía, hemos dado la lucha política. O sea, la política como afirmación de un modo de vida. Animarnos a pensar desde allí. Y animarnos, y yo creo, y es una invitación, soy politólogo, entonces claro, lo digo desde ahí, a pensar que el desarrollo es una categoría política. O sea, lo que en el fondo pone en juego son los proyectos de sociedad en tensión y en disputa. ¿Qué sociedad queremos? Si una sociedad más liberal, que respete las libertades, y sobre todo cuando sabemos que decimos la libertad es la libertad de capital, la libertad de la propiedad, una sociedad que respete más las igualdades. En Argentina hay una frase que dicen algunos que a mí me gusta mucho, la democracia, llevamos 30 años de democracia después de tantos golpes, algo que a lo mejor ustedes no lo tienen vivenciado, pero para un país que en el siglo XX tuvo 6 golpes de Estado y que no tuvo periodos democráticos que duraran más de 10 años, que llevemos desde el 83 hasta ahora, o sea, estamos entrando en nuestro año número 32 de democracia ininterrumpida, tenemos que encontrar un sentido estratégico, histórico a este momento democrático. Y hay una frase que dice, la democracia es litigio por la igualdad. Está muy buena. A mí me gusta particularmente quienes dicen eso. ¿Por qué? Porque la democracia es un campo de batalla para garantizar derechos de igualdad. Si no lo hacemos en democracia, no sabemos cómo hacerlo. Y García Linera en Bolivia dice, el socialismo es un campo de batalla. También es bueno, fíjense, dos categorías bien políticas, litigio por la igualdad, campo de batalla. García Linera, estamos en el socialismo y somos parte de quien gobierna Bolivia, es el movimiento al socialismo. Pero ¿por qué es el socialismo un campo de batalla? Porque estamos en ese tránsito de una sociedad liberal, jerárquica, expoliadora, que ahora entró en una fase de un Estado más intervencionista, más distribuidor, pero que está batallando para construir una sociedad nueva, del buen vivir, que respete la pluriversidad. Entonces, ¿el socialismo qué es? ¿Ese es el punto de llegada? No. Es el campo de batalla, donde estamos dando esta pelea. Es una categoría política. Entonces, ahí es donde a mí me parece que hay, lo tenía por acá escrito, lo estaba buscando, esta riqueza, pero bueno, es esto que le estaba transmitiendo, ¿no? Cómo del herramental conceptual que nos da la política, que no es patrimonio de los politólogos, ni mucho menos, porque la política es energía social que está presente en todo y cada uno de los ámbitos de vida. La política está en el aula, la política está en el gremio, está en el barrio, está en el movimiento social, está en el movimiento religioso, está en las instituciones del Estado, claramente. Pero la política como energía, como afirmación de modos de vida, es aquello que hacemos para construir el mundo que queremos construir. Ese buen vivir que nos gusta enarbolar, me parece que se trasunta y se construye en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Es lo que nos salva la vida. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina dicen eso. La política nos salvó la vida, a ellas, no a sus hijos, que fueron muertos por defender ideales políticos. Entonces nuestra forma de lucha silenciosa fue una forma de lucha política, hecha primera bien por fuera del Estado, cuando gobernaba la dictadura, cuando gobernaban gobiernos neoliberales, y bien desde el Estado, cuando los gobiernos más con sensibilidad popular reconocieron eso y entonces se pudo avanzar en juicios de lesa humanidad, que ya lleva más de 900 condenados. 30 años después, uno podrá decir, bueno,
tuvieron que esperar 30 años, pero bueno, finalmente se llega, ¿no? Y hoy la sociedad argentina está en una tensión nueva que dice, bueno, hemos condenado a 900 militares, pero ¿fue solo militar el golpe o fue cívico, económico, religioso, militar? ¿No ha habido otros? Y entonces esa es la disputa. Después de 30 y pico de años, decir, bueno, ¿quiénes fueron los grandes empresarios cómplices de esto? ¿Y quiénes fueron los políticos? ¿Quiénes fueron los medios de comunicación? ¿Y qué hizo la Iglesia o parte de ella? Entonces es un camino político, porque esa conciencia de lucha no se puede lograr de un día para el otro. Se construye justamente a partir de sostener en el tiempo una lucha. Fíjense que les doy un ejemplo de organismos de derechos humanos, antes de pueblos originarios, de cómo en definitiva nos están enseñando que conquistar aquello que concebimos como propio del desarrollo, la calidad de vida, la felicidad, la salud, la educación, es un proyecto político, es una disputa política. Por eso volver a... es como decir, no le dejemos solo a los economistas, con todo respeto, es algo tan rico y tan lindo el debate del desarrollo, que no se lo dejemos solo a una disciplina, ni lo miremos solo desde lo económico. Veámoslo desde la cultura, desde la ecología, desde la raza, desde el género, desde las diversidades, también desde la economía, también desde la construcción de instituciones. Y yo creo que en ese camino, y termino ahí sí, ahora sí, seguro, yo creo que el desarrollo, la teoría y la práctica latinoamericana del desarrollo nos ha dejado enormes contribuciones. Y tenemos que animarnos a defender desde ahí. Miren, para hablar del desarrollo desde América Latina tenemos la verdad que mucho para decir y tenemos mucha historia. Y tenemos que animarnos a sacar esos autores. Hace poco hice un análisis muy rápido, investigación casera y rápida, con los propios alumnos en la Facultad de Ciencia Política, donde doy clase en Rosario, y le dije, vayan y busquen los programas de Ciencia Política y de Sociología de nuestra universidad, en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, y miren la cantidad de autores latinoamericanos que hay en los programas de estudio. Y entonces hicimos una primera, poco, pongamos 20% en general poníamos de autores. Y después hicimos un trabajo más cualitativo, más reflexivo de qué dicen la mayoría de esos autores. ¿Cuántos de ellos piensan desde América Latina, no sobre América Latina? Porque no se trata de dónde naciste solamente, sino de dónde sitúas tu pensamiento. Y la verdad que nos quedaba el 3%, 4%. O sea, no vemos a Mariátegui, no vemos a Quijano, no vemos a Leopoldo Sea, no vemos a Paz Borda. Vemos muy poco de ellos. Y me parece que un desafío es animarnos a pensar desde, que nos ayuda a pensar que no es sectorial sino territorial, desde los territorios de vida donde se genera, que nos ayuda a pensar que el desarrollo no es un camino de convergencia sino justamente de divergencia, hay que animarse a expresar la tensión, la diferencia, y que nos ayuda a pensar que no es un tema solo económico sino que es fundamentalmente político, porque de acuerdo a la fuerza, a la energía, a la voluntad, a la conciencia crítica que sepamos construir, es que vamos a estar más cerca de transitar caminos de desarrollo más de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, que de otro modo, creyendo que es comprando recetas o enarbolando banderas universalmente válidas, supuestamente, que en general cuando han sido aplicadas en América Latina han sido para profundizar las diferencias y no para construir alternativas. Bueno, este es más o menos el rápido raconto de estas ideas que uno tiene como para compartir y que me gustaría que podamos conversar y debatir. Gracias por la atención.